Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Hola, hola. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar la exposición del tema gastrointestinal 2. Estuvimos esperando a arreglar ese asuntito. Al final de la clase vamos a ver qué videos todavía tienen problemas de abrirse. Así que vayan anotando a los que tienen problemas con algún video para que al final de la clase me den ese listado para que yo eh, active. Ya compré un drive más de mucha mayor capacidad y ya tengo bien clara la figura de cómo hay que hacer para que esos videos que no se llegan a ver puedan ser mostrados a los estudiantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Aquí está gastrointestinal 2, rápidamente, porque son diapositivas largas estas. Aquí tenemos el tema. Muy bien, fisiología gastrointestinal, esta es la número 2. Vamos a comenzar entonces. Está compartiendo pantalla. Fisiología gastrointestinal. Aquí está. Muy bien, entonces dejar de compartir, pero no entiendo por qué miércoles. A ver, no me aparece el coso este. Compartir pantalla. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a comenzar por funciones de la saliva. Fíjense, esta secreción que parece inofensiva, fíjense, tiene 6 tipos de funciones que cumplen el aparato gastrointestinal. La primera función, mantiene la humedad de la boca, facilitando el habla y la deglución. Imagínense, sin saliva iba a ser complicado hablar y tragar. Es como los loros, te tienen la lengua seca. 2, participa en el balance de agua y en el mecanismo de la sed. 3, actúa como disolvente. Fíjense que las palabras clave yo siempre se las pongo en color diferente. Actúa como disolvente, irritante y aumenta el gusto de los alimentos. Entonces, a los disolventes y irritantes, es decir, que dan sabor y dan gusto a los alimentos, también actúa como disolvente. 4, función protectora de la salud dental. Fíjense que eso es importante en odontología. Neutraliza ácido a través del bicarbonato y de esa forma protege la dentina del diente en la salud dental. 5, función absortiva. Hay fármacos sublinguales que usted los tiene que meter debajo de la lengua, como la trinitrina, por ejemplo, para la angina de pecho, y debajo de la lengua se van absorbiendo rápidamente. Esa es la función absortiva. Y 6, la digestión de carbohidratos, las alfa-amilasas. Fíjense ustedes que ya vamos a ver cuando veamos la digestión, los hidratos de carbono o carbohidratos comienzan ya a digerirse en la boca por acción de esa enzima que se llama la tialina, PT, tialina se llama, que es una alfa-amilasa. Muy bien, sigamos. Secreción salival. Las principales glándulas salivales son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. La saliva tiene 2 tipos principales de secreción. Una de secreción proteica. Una que es la secreción serosa rica en tialina, que es la alfa-amilasa que le estaba diciendo, que es una enzima que sirve para digerir los almidones, que son los hidratos de carbono. Y 2, una secreción mucosa que contiene mucina, que cumple una función de lubrificación y protección de la superficie. Entonces, secreción salival. Las glándulas salivales, como ustedes saben de anatomía, son 3.
las submaxilares, las sublinguales y la parótida. Estas glándulas secretan, es decir, sustancia proteica, o sea, una secreción serosa rica en tialina, que es la alfa-amilasa que ayuda a digerir los almidones, y secretan moco, que cumple una función de lubrificación y protección de la superficie de la boca. Ustedes saben que la boca tiene que estar bien lubrificada para poder masticar, triturar los alimentos, mezclarlos y después recién tragarlo, ¿no es verdad? Entonces, todo eso es función de la saliva. Fíjense qué importante. Sigamos, función de la saliva nuevamente. Desempeña un papel importante en la preservación de los tejidos bucales. 1. Ayuda a lavar y arrastrar los gérmenes patógenos y las partículas alimenticias. 2. La saliva contiene varios factores que destruyen las bacterias, entre ellos los iones de tiocianato y enzimas proteolíticas como las lisocimas. Entonces, fíjense de importante que es la saliva. Primero, ayuda a lavar y arrastrar los gérmenes patógenos y a las partículas alimenticias. Entonces, lavado y arrastre. 2. Contiene factores que destruyen las bacterias por acción de estos dos iones, el ion de tiocianato y las enzimas proteolíticas. Entonces yo le llego a preguntar, ¿cómo la saliva destruye a la bacteria? Me tiene que decir, a través de los iones de tiocianato y a través de las enzimas proteolíticas como la lisocima. ¿Y cómo actúan? Atacan a la bacteria, favorecen la penetración de iones de tiocianato y digieren la partícula. Y tercero, contiene anticuerpos que destruyen a la bacteria. Entonces, imagínense, además de atacar a la bacteria, destruyéndolas con los iones de tiocianato y las enzimas proteolíticas como la lisocima, todavía producen anticuerpos para destruir y neutralizar la bacteria. Entonces, imagínense la gran capacidad de funciones que tiene la saliva. Sigamos, regulación nerviosa de la secreción de la saliva. Las glándulas salivales están controladas fundamentalmente por las señales nerviosas parasimpáticas procedentes de los núcleos salivales del tronco encefálico. El área del apetito del encéfalo regula parte de estos efectos. La estimulación simpática puede estimular la salivación en forma moderada. Entonces, aquí a la izquierda hay un cuadro que yo con mi apuntador se lo voy a mostrar. Aquí dice estimulación nerviosa para el caso de la saliva. Hemos dicho que la acción parasimpática, es decir, el sistema nervioso autónomo parasimpático es el que controla la mayor cantidad de la activación de las glándulas salivales para que produzcan la saliva. Entonces, fíjense, aquí el parasimpático dice, rama del nervio facial y glosofaringeo van a pares craneales 7 y 9. De ahí van la fibra parasimpática a las neuronas postganglionares que inervan las glándulas salivales en inmediaciones. Entonces, fíjense que la actividad parasimpática vía los pares craneales 7, que es el facial, ¿no es verdad? Y el 9, que es el neumogástrico. Entonces, ahí, a través de la fibra parasimpática, van a inervar las glándulas salivales y al ser estimuladas, van a producir saliva. Ahora, la estimulación simpática, fíjense, va por los ganglios cervical superior, fibra simpática, glándulas salivales también. O sea que tiene también inervación simpática. Pero fíjense, se reduce por vasoconstricción sanguínea, como el simpático produce vasoconstricción, se reduce el flujo sanguíneo y la secreción de la saliva se vuelve transitoria. Entonces, mientras que el parasimpático estimula intensamente la producción de saliva a través de las glándulas salivales, el simpático reduce o en la mejor de los casos mantiene constante esa producción, pero son antagónicos. O sea, el parasimpático estimula la salivación y el simpático disminuye la salivación. Pero si por ventura no estuviese funcionando el parasimpático en ese momento, el simpático también puede mantener un cierto volumen de saliva. Sigamos. Aquí tenemos la masticación.
Entonces ya hemos visto la deglución, la boca, la saliva, etc. Vamos a ver ahora la masticación. La masticación es una parte de la función digestiva presente en una gran variedad de animales, incluido el hombre. Es el proceso mediante el cual se tritura la comida previamente ingerida al comienzo de la digestión. Entonces aquí es importante recordarle a ustedes cuáles eran los músculos masticatorios, porque seguramente no se acuerda de anatomía. Entonces, los músculos masticatorios, fíjense, está principalmente el macetero, el pterigoideo interno, el pterigoideo externo. Esos son los músculos anatómicos que van a funcionar en la masticación. Sigamos. Deglución. Fíjense que la deglución, vamos a ver ahora, pero en la masticación, antes que me olvide, el reflejo de masticación es el siguiente. Cuando llega el bolo alimenticio dentro de la boca, ¿ya? Entonces, es decir, la presencia del bolo alimenticio hace de que automáticamente la mandíbula, o sea, el maxilar inferior, caiga hacia abajo. Al masticar el alimento, se va hacia abajo. Después, por una acción de rebote, como un rebote, vuelve hacia arriba. Y otra vez al masticar, desciende rápidamente y cae hacia abajo, y por acción de rebote, otra vez se eleva, y de esa forma va produciendo la masticación permanente y la trituración de los alimentos. Ese es el mecanismo de la masticación. Es decir, los músculos maceteros, los pterigoideos internos, pterigoideos externos, hacen que haya ese reflejo de que el maxilar inferior, es decir, baja, y al bajar violentamente hacia abajo, como una acción de rebote, sube de nuevo, como un elástico, o sea, sube de nuevo y ahí mastica y tritura el alimento. Después vuelve a bajar de nuevo y vuelve a subir por rebote, vuelve a bajar de nuevo y vuelve a subir por rebote. Entonces, ese es el mecanismo mecánico prácticamente de la masticación. Ahora vamos a ver de la deglución. Dice, la deglución es un proceso bastante complicado. La comida, en efecto, para pasar de la boca al esófago, debe atravesar la faringe. En esta convergen otras vías, las cavidades nasales, laringea, esofágica y la oral. La faringe constituye, pues, el cruce de dos importantes líneas de paso. Entonces, como ustedes se acuerdan de anatomía, el cartílago de la epiglotis es el que va a tapar la vía aérea cuando usted tiene que deglutir, cuando tiene que tragar un alimento para que no se vaya a los pulmones, la epiglotis tapa la vía aérea. Ahora, cuando usted tiene que respirar para que, es decir, el aire no se vaya al esófago, entonces la epiglotis tiene que tapar el esófago, entonces el aire va por la laringe, la tráquea, después los bronquios, etc. ¿No es verdad? Entonces, ese es el entrecruzamiento entre la vía aérea y la vía digestiva. Ahora vamos a ver la parte de estómago, secreción gastrointestinal. Fíjense que el estómago anatómicamente está dividido en dos partes prácticamente. Tiene varias partes, pero la parte más importante se hace, el estómago tiene la forma de una bota, fíjense, tiene una forma de una bota, una parte vertical y una parte horizontal. Aquí tenemos una referencia anatómica que se llama cisura angularis. La cisura angularis. Es aquí, fíjense, aquí está la curvatura menor, aquí está el fondo gástrico, la curvatura mayor, acá está el píloro, ya, el antro pilórico, primero antro y de aquí el píloro. Bueno, entonces, de aquí de la cisura angularis, que es la parte media de la curvatura menor, usted traza una línea imaginaria hacia la curvatura mayor y lo que está por arriba de esa línea es considerado el cuerpo del estómago, cuerpo y fondo. El fondo, fíjense que la parte superior, aquí se llama fundus, ese es el fondo. Y el resto es el cuerpo del estómago. Después de la cisura angularis, de esa línea imaginaria que yo les digo punteada, hacia abajo es el antro pilórico. Y aquí ya está la válvula del píloro, que es la que divide el estómago de la primera porción del duodeno. Muy bien. El estómago secretor, zona oxíntica. Tenemos y la zona central.
En el estómago secretor tenemos la zona oxíntica, que quiere decir donde están las glándulas, y la zona antral, donde está el antro y el píloro. En la zona oxíntica, fíjense, encima de la incisura angularis, o sea, encima de esta línea así punteada, por encima de esa línea punteada, se considera que por encima de la incisura angularis existe la mayoría de las glándulas, que son las glándulas que secretan moco, las glándulas que secretan ácido clorhídrico, las glándulas que secretan factor intrínseco y las glándulas que secretan pepsinógeno. Entonces, esos tres tipos de glándulas, las que segregan moco, las que segregan ácido clorhídrico, las que segregan factor intrínseco y las que segregan pepsinógeno, están localizadas por arriba de esta cisura angularis. Y por abajo de esta cisura angularis, en la región del antro y píloro, fíjense, se llama zona antral, está en amarillo. Por debajo de esa, para abajo está, secretan moco y secretan gastrina. Entonces yo le pregunto, anatómicamente el estómago, ¿cómo está dividido? Entonces me van a decir, está dividido en dos. La zona oxíntica, por arriba de la cisura angularis, que constituye el fundus, el cardia y el cuerpo del estómago, y a eso secreta moco, ácido clorhídrico, factor intrínseco y pepsinógeno. Y por abajo de la cisura angularis, que es el antro, ahí secreta moco solamente y gastrina, que es una hormona que vamos a ver más adelante. Sigamos. Aquí tenemos productos de la secreción gástrica. Entonces vamos a ver qué tipo de células secretan qué tipo de sustancia. Fíjense, las células parietales, ¿ya? Que están en la glándula gástrica, las glándulas oxínticas que se llama. Las células parietales de esas glándulas secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, las células parietales. Las células principales se segregan pepsinógeno y las células mucosas, moco y bicarbonato. Entonces eso es importantísimo, ¿ya? Y en último lugar tenemos las células endocrinas como que producen péptidos reguladores, porque hemos visto que la gastrina es una hormona. Entonces esa hormona tiene que tener células para que produzcan la hormona. Entonces ya hemos visto las células parietales, ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células principales, pepsinógeno, las células mucosa, moco y las células endocrinas van a producir las hormonas esas, entre ellas la gastrina. Secreción basal. Producción es de aproximadamente 2 litros por día. Entonces fíjense que la secreción que produce el estómago en las 24 horas llega a 2 litros. Es decir, hay 2 litros en total de la secreción gástrica. En esos 2 litros está el ácido clorhídrico, el factor intrínseco, el pepsinógeno, el moco, el bicarbonato, la hormona gastrina, etcétera, etcétera. Pero esa es la capacidad de secreción que tiene este órgano llamado estómago. Ahora vamos a ver ritmo circadiano con pico después de las 10 p.m. y nivel mínimo a las 10 a.m. Entonces, el estómago, la secreción gástrica tiene un ritmo. Ese ritmo se llama ritmo circadiano, que está en su nivel más bajo a las 10 de la mañana. O sea, a las 10 de la mañana, después que usted se levanta, la secreción basal del estómago está en su nivel mínimo, ¿ya? Y a las 10 de la noche, después que usted trabaja, ya está por acostarse, por descansar, está esa secreción gástrica en el estómago en su nivel máximo. Ya es lo que dice aquí, ritmo circadiano con pico después de las 10 p.m., o sea, 10 de la noche, ahí está el pico, y nivel mínimo a las 10 a.m., o sea, a las 10 de la mañana. Sigamos. Funciona el estómago. Fíjense que el estómago tiene 7 funciones. Primero, depósito. Segundo, digestión de la proteína. Aquí se comienza a digerir ya las proteínas. El ácido clorhídrico y la pepsina son los primeros que atacan la proteína para digerirla y volverla, es decir, elementos metabolitos más simples para poder ser absorbidos en el intestino. Tercero, mezclar alimentos, reducir tamaño, vaciar quimo adecuadamente al duodeno. Entonces aquí en el estómago ya hemos visto, el estómago mezcla, el estómago tritura, el estómago
después expulsa ese quimo ácido a través del píloro para que pase al duodeno y siga camino adelante. 4. Control del apetito y del hambre. O sea que el estómago es el que controla cuando uno tiene apetito y hambre. ¿Ya? O sea que si el estómago está lleno, entonces uno tiene esa sensación de saciedad y ya deja de comer. Cuando uno tiene apetito, es decir, tiene esas ganas de comer y es porque el estómago está medio vacío, entonces de esa forma el estómago controla también el apetito y el hambre. 5. Función protectora. Disminuye la flora bacteriana. Ya yo les dije que disminuye porque tiene el ácido clorhídrico que llega a un pH 5 y puede hasta llegar a un pH 3. Entonces ese pH no hay bacteria que aguante. Entonces es una barrera de protección. 6. Hematopoiesis. Fíjense que aquí en el estómago se produce el factor intrínseco que regula la absorción de la B12. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros vimos sangre? Había los factores de maduración. Habíamos visto que los glóbulos rojos se producían y tenían que madurar. Para madurar los glóbulos rojos era necesario la B12 y el factor intrínseco, es decir, la B12 y el ácido fólico. Y ya habíamos visto que en anemia megaloblástica o anemia perniciosa, al no haber factor intrínseco, la B12 no se absorbe porque es destruida por las enzimas digestivas del estómago. Muy bien. 7. Barrera mucosa. El moco que produce el estómago le produce la protección, la lubrificación, para que ese ácido intenso del ácido clorhídrico no lo vaya a corroer y producir una úlcera. Tiene que tener su protección. Y esa protección es ese moco espeso que produce el estómago. Muy bien, sigamos. Funciones del estómago. Entonces, fíjense, aquí está nuevamente la distribución anatómica del estómago. Teníamos entonces las cisuras angulares, aquí la línea imaginaria. Lo que está arriba de la incisura angulares tenemos el cuerpo, que es la parte más grande. Al fondo tenemos el fundus gástrico. En la parte izquierda tenemos el cardia, que es donde desemboca el esófago en el duodeno, se llama cardia. Y por abajo de las cisuras angulares tenemos el antro y el píloro. Ahí en el píloro tenemos la válvula pilórica, que es la que da paso al bolo alimenticio, que ya se llama quimoácido, para pasar al duodeno. Entonces, ya vimos, fíjense, las células parietales que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las células principales que producen pepsinógeno. Todas ellas están por encima de las cisuras angulares, en el cuerpo, en el fundus y en el cardia del estómago. Sigamos. Control del vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico está controlado solo hasta cierto punto por factores propios del estómago, como el grado de llenado y efecto excitador de la gastrina sobre el peristaltismo gástrico. El mecanismo más importante reside en las señales de retroalimentación del duodeno. De esta manera, la velocidad de vaciamiento gástrico está limitado por la cantidad de quimo que es capaz de procesar el intestino delgado. Me explico, porque aquí en este parágrafo seguramente usted no ha entendido un corno, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el que comanda el vaciamiento gástrico? ¿Ya? Todo el mundo puede pensar de que, bueno, el vaciamiento gástrico, lo lógico es pensar que el comanda ese vaciamiento es el propio estómago. Pero aunque parezca contradictorio, no es el propio estómago. Eso es lo que nos está diciendo Gaito, ¿ya? Sino que es la capacidad de procesamiento que tiene el intestino. Porque ustedes saben, después que la comida llega al estómago, tiene que pasar ya triturada, macerada, mezclada, etcétera, por el píloro y pasar al intestino, o sea, duodeno, yeyuno, ilio. Entonces ahí en el duodeno, yeyuno, ilio, donde se va a producir, ya con los demás factores digestivos, el metabolismo y la absorción de los hidratos de carbono, de los lípidos y las proteínas. Entonces, es ese elemento, o sea, ese segmento del tubo gastrointestinal, o sea, la parte intestinal que es duodeno, yeyuno e ilio, lo que va a determinar cuándo el estómago le tiene que mandar más quimoácido para procesarlo. O sea, es como si, diciéndole en términos figurados, es como si dijera, bueno, el intestino le dijera al estómago, bueno, señor estómago, ya hemos terminado de procesar ese quimoácido que usted nos mandó hace 3 horas. Ahora puede mandarnos otro tanto. Entonces ahí el estómago va a agarrar
va a abrir el píloro y va a pasar otro tanto de quimoácido para ser procesado antes de ser absorbido en el intestino. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que más que factores propios del estómago, quien controla el vaciamiento en realidad es el grado de trabajo que tiene y de procesamiento que tiene el intestino. Sigamos. Anatomía esquemática de la glándula gástrica. Entonces, rápidamente vamos a ver, yendo de la superficie, o sea, del epitelio, hacia la parte más externa, donde están localizadas esas glándulas que nosotros hemos visto, las glándulas oxínticas, las células principales, las células parietales, las que producen moco, etc. Fíjense. Aquí en la parte más interna dice epitelio de la superficie. Entonces, aquí estamos en el epitelio de la superficie. Después viene aquí, más abajito del epitelio de la superficie, están las células mucosas del cuello, produce moco. Después más abajo están las células oxínticas o parietales. Y después más abajo están las células pépticas o principales. Entonces, repitiendo otra vez, las células epiteliales superficiales se extienden hasta la abertura, son las células mucosas. Después vienen las células mucosas cervicales del cuello, de las glándulas, segregan moco. Después vienen las células oxínticas o parietales ubicadas más profundamente, segregan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y por último, las células principales o células pépticas ubicadas en el fondo de la glándula y segregan pepsinógeno. Entonces aquí hemos visto los 3-4 tipos de células que hay y qué segregan y a qué profundidad, a qué altura anatómica están localizadas. Sigamos. Aquí tenemos la secreción gástrica, cómo está acomodada. Entonces la secreción gástrica, fíjense ustedes, tiene tiene un comando que se llama fase cefálica a través del vago. El parasimpático estimula la producción de pepsina ácido y la fase gástrica, reflejos nerviosos, secretores locales y reflejos vagales, y la estimulación gastrointestinal produce histamina. La secreción gástrica tiene básicamente, después vamos a ver, 3 fases. Una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Vamos a ver si estamos acá adelante. Ya. Entonces, vamos a repetir aquí. Aquí dice que la fase cefálica se da por estimulación del nervio vago, ¿ya? Que es el parasimpático, estimula la producción de pepsina y ácido clorhídrico. Entonces, esa es la fase cefálica. La fase gástrica se da por reflejos nerviosos, secretores locales y también reflejos vagales. Y la estimulación de gastrina e histamina. Después del aparato circulatorio viene la fase intestinal, mecanismo nervioso y mecanismo hormonal. Entonces, repitiendo, la secreción gástrica tiene una fase cefálica que está vehiculizada por el vago. Después tiene una fase gástrica que es por reflejos nerviosos, secretores y también el vago. Y tiene una fase intestinal también por mecanismo nervioso y por mecanismo hormonal. ¿Está viendo aquí? Entonces aquí dice, esto ya hemos visto, son las glándulas lo que producen. Aquí la regulación de la secreción gástrica por mecanismo nervioso y hormonal. Fíjense que la acetilcolina va a estimular cierto tipo de glándula. La gastrina y la histamina estimulan la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, fíjense, acetilcolina va a estimular la secreción de moco, ácido clorhídrico y pepsina. Y la gastrina y la histamina, que son 2 hormonas que produce el estómago, va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. Sigamos. Fisiología gástrica. El estómago está controlado por el sistema nervioso autónomo, siendo el nervio vago el principal componente del sistema nervioso parasimpático. La acidez del estómago está controlada por 3 moléculas que son acetilcolina, la histamina y la gastrina. ¿No? Es lo que hemos visto acá. ¿No? Acetilcolina, gastrina e histamina. Fíjense que acá nos dice que la acetilcolina va a estimular generalmente la producción de moco, ácido clorhídrico y pepsina. Y la estimulación de gastrina y histamina
es decir, estimula la producción básicamente de ácido clorhídrico. Muy bien, gastrina y sus funciones. Vamos a ver entonces las funciones de esta hormona que es producida por el estómago llamado gastrina. La gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico y también la movilidad gastrointestinal y la producción de pepsinógeno, factor intrínseco y de secretina. La secreción de gastrina es estimulada por la distensión antral, la estimulación vagal y la existencia de proteínas semidigeridas, además de otras sustancias como la del alcohol y la cafeína. La secreción de gastrina es máxima a pH de entre 5 y 7 pH es máxima y es mínima a pH 1. Entonces, fíjense que esta hormona llamada gastrina, que es producida por el estómago, tiene múltiples funciones. Estimula la secreción de ácido clorhídrico y la movilidad gastrointestinal, la producción de pepsinógeno, factor intrínseco y también la secretina, que es la secretina. La secreción de gastrina es estimulada por la distensión antral y la estimulación vagal. Entonces, cuando el estómago se llena, el antro se distiende y ese es el estímulo que necesita para producir gastrina. Es decir, la distensión del antro del estómago por los alimentos. Y ahí entonces, al segregarse la gastrina, entonces aumentan las secreciones de factor intrínseco, ácido clorhídrico, pepsinógeno, etc. Esa gastrina funciona bien a un pH entre 5 y 7 de pH y funciona poco a un pH menor de 1. ¿Ya? Sigamos. Fase cefálica. Entonces, aquí vamos a ver ya exactamente las 3 fases que yo les dije que estaban en la estimulación de la secreción gástrica. Aquí la vamos a ver fase por fase, bien clarito ya, ¿no? Allá la vimos ya toda junta, toda metida en un cuadrito pequeño. Ahora no. Ahora vamos a ver primero la fase cefálica. Fíjense, en la fase cefálica, las sensaciones y pensamientos sobre comida se transmiten al cerebro, de donde parten los estímulos para los nervios parasimpáticos de la mucosa gástrica. Ello estimula directamente la secreción de jugo gástrico, así como la gastrina, liberación de gastrina que promulga y magnifica la secreción gástrica. Entonces, le explico, voy a poner mi apuntador para que me sigan. Fíjense que en esta fase cefálica, solamente la imaginación, fíjense, la persona está imaginando este helado, ¿ya? Este helado lo está imaginando, lo está deseando. Entonces, sensaciones o pensamientos sobre comida. Aquí hay un helado. Entonces, ya ese pensamiento en esta comida apetitosa, el helado, ya desencadena una estimulación del cerebro, una estimulación parasimpática. Y esa estimulación parasimpática va a través del nervio vago y aumenta la secreción del estómago. Ya esa es la fase cefálica. Ahí se produce más gastrina, se produce ácido clorhídrico, se produce pepsinógeno, etc. Esa entonces es la fase cefálica. Ahora vamos a ver la segunda fase. Aquí fíjense la fase gástrica. Aquí, ¿qué quiere decir? En la fase gástrica, la presencia de comida y sobre todo la distensión que generan las paredes estimula los reflejos locales y parasimpáticos, lo que aumenta la secreción de jugo gástrico y gastrina, que aumenta también la secreción de jugo gástrico. Los productos de la digestión proteica también estimula dicha secreción. Entonces, la fase gástrica es cuando ya la gente comió, el estómago está lleno. Esa distensión del estómago, el estómago se distiende porque está lleno de comida, entonces produce reflejos locales y reflejos parasimpáticos. O sea, se estimula, va al cerebro, debido a esa distensión que tiene la pared del estómago por la llenura de sus paredes. Entonces hay reflejos locales y el parasimpático también a través del vago es estimulado y entonces aquí se produce la secreción de gastrina, que es la hormona producida por el estómago. Entonces esa es la fase gástrica de la digestión del estómago. Ahora vamos a ver la fase intestinal. Aquí está la fase intestinal. En la fase intestinal, fíjense que a medida que la comida se desplaza por el duodeno, la presencia de grasa, carbohidratos y ácido estimulan los reflejos hormonales y nerviosos que inhiben la actividad gástrica. Entonces, fíjense que en la fase intestinal, ¿qué va a pasar?
a medida que el bolo alimenticio, ya el quimo ácido va pasando por duodeno, yeyuno, ilio, entonces van apareciendo, es decir, nuevos fermentos, nuevas enzimas digestivas para ayudar a digerir esos alimentos y después absorberlo. Entonces, la presencia de grasa, la presencia de hidratos de carbono, la presencia de proteína, hacen que se secreten esas hormonas que ya habíamos visto antes, ¿se recuerda? La colecitoquinina, la secretina, el polipéptido inhibidor, todo eso se va secretando ya en el intestino para procederse a la digestión de los alimentos. Fase de la secreción gástrica, ya vimos, aquí fíjense una sola diapositiva, les he puesto las 3 fases para facilitarle la comprensión y la memorización. Entonces aquí fíjense, en una sola diapositiva están las 3 fases juntas. Entonces, si ustedes ven aquí, voy a poner mi apuntador, aquí está la fase cefálica, cuando imagina el helado. Aquí está la fase gástrica, cuando el estómago está distendido, lleno de alimentos. Y aquí está la fase intestinal, cuando el estómago ya ha pasado su contenido al intestino y va vía a digerirse más adelante. Entonces, fíjense, la primera fase, la cefálica, se llama fase colinérgica, porque la acetilcolina, o sea que está en el parasimpático, la que comanda esa fase. Esta segunda fase se llama colinérgica y gastrinérgica, porque aquí, es decir, predomina la estimulación parasimpática, que es colinérgica, y la producción de gastrina, que es la hormona que produce el estómago, es gastrinérgica. Y acá en la fase intestinal es mayormente gastrinérgica, o sea, la que comanda más la fase intestinal es la gastrina. Muy bien, sigamos. Etiología de la úlcera péptica. Entonces, fíjense, la úlcera péptica, la etiología son los AINES, el tabaco, el alcohol, el estrés, el grupo 0. Los pacientes con grupo O positivo son más propensos a tener úlcera gástrica, y aquellos que tienen también el Helicobacter pylori, que es una bacteria que puede estar en el intestino y en el estómago, y puede ser causante de la úlcera péptica, o sea, úlcera en el estómago o en el intestino. Entonces, AINES, tabaco, alcohol, estrés, grupo O positivo, Helicobacter pylori. Cuadro clínico, el de la úlcera: dolor epigástrico, prepandrial con acidez, se describe como hambre dolorosa, hay náusea y vómito, pérdida de peso, sensación de vacío, meteorismo, dolor y distensión abdominal. Entonces, todos estos síntomas son el cuadro clínico de la úlcera péptica. Aquí se lo estoy poniendo ya para que ustedes correlacionen la parte fisiológica con la parte clínica. Dolor epigástrico: dolor penetrante y quemante tipo hambre dolorosa, náuseas y vómito, puede haber hematemesis, puede vomitar sangre cuando ya hay una hemorragia, melena, anorexia, pérdida de peso, sensación de vacío, meteorismo, distensión abdominal. Muy bien, entonces esto es lo que tienen que saber ustedes con relación a gastrointestinal 2. Adelante si tienen alguna